Bueno, en el siguiente video voy a explicar sobre la educación en Argentina desde 1955 hasta el 2001, entre golpe de Estado y democracia. La Revolución Libertadora de 1955 provocó el derrocamiento de Perón, en donde asume el poder Eduardo Lonardi. En materia de educación, pugnaban por el control en el área educacional del el liberalismo católico, el liberalismo laico y el nacionalismo católico. Hubo una desestructuración del montaje pedagógico peronista, se eliminó su simbología en los textos, los planes de estudio y la vida cotidiana escolar. El normalismo se mantenía fuerte, aunque no hubo cambios desde el gobierno anterior. La antinomia peronismo-antiperonismo cruzó el campo profesional de la docencia argentina. El desarrollismo en la educación. Desde 1958 hasta 1962 gobernó la Unión Cívica Radical Intransigente Arturo Frondizi como presidente. En relación a la educación, comenzó la transferencia de escuelas nacionales a las provincias, abrió las puertas a la enseñanza privada, se promulgó el estatuto docente, comenzaron a funcionar las juntas de clasificación docente, se crearon el Consejo Nacional de Desarrollo y el Consejo de Educación Técnica. Se aprobó la Ley 14 557-58 de la Inspección General de Enseñanza Universitaria Privada. Y por último, en la educación media y privada se aprobaron orientaciones en bachillerato bilingüe, agrotécnico y humanístico. En cuanto al gobierno de Arturo Illia en relación a la educación, se puso en vigencia el estatuto docente y se unificaron las organizaciones gremiales docentes y se incursionaron en innovaciones pedagógicas. Aparece un nuevo liberalismo laico, escolanovista, influido por el psicoanálisis y la psicología social de ese momento en ese contexto histórico. Hubo un importante aumento de escuela, de alumnos y docentes en todos los niveles. Asume el presidente de facto, luego la NUCE de Onganía y la NUCE en 1966, es decir, que hubo un golpe de Estado en ese año. Hubo un modelo autoritario en la educación popular. Se reprimió la actividad gremial, los centros estudiantiles e intervino en las universidades. La Iglesia Católica desplegó su acción educacional en áreas sociales desde la organización pastoral Acción Católica. Fue un periodo de conflicto social que repercutió en la educación, como por ejemplo la Noche de los Bastones Largos y el Cordobazo. El gobierno de Perón en 1973 hasta el golpe de Estado de 1976. En la educación, la reforma pedagógica produjeron en las áreas de la docencia, investigación y extensión universitaria. Se dio la modernización curricular, la experimentación de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje y los programas de vinculación entre docencia, trabajo y la comunidad, pero no llegaron a concretarse por la oposición entre las dos tendencias peronistas. La derecha peronista atacó los contenidos de la reforma hasta que lograron la intervención de las universidades nacionales, bajo la gestión de Isabel Martínez de Perón, en 1974. El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Isabel Perón. La dictadura militar de 1976, en materia de educación, postulaban una modernización educativa donde primaba el conductivismo y la tecnocratización del sistema educativo. El Estado dictatorial fue altamente intervencionista en la educación, se continuó con la descentralización escolar y se aceleró la privatización. El ataque a las universidades se hizo constante, hubo arancelamiento, cupos de exámenes, de ingreso selectivo, entre otras cosas, que van a constituir las medidas administrativas del gobierno de facto. Se impuso la materia de formación moral y cívica en las escuelas públicas y privadas y muy criticada por los docentes. Cerraron la Universidad Nacional de Luján de Buenos Aires. En marzo de 1980 comenzaron a resurgir las comisiones organizadoras de los centros de estudiantes. La dictadura había dejado un saldo de desnutrición, analfabetismo, deserción escolar, escuelas destruidas, docentes con bajos salarios y universidades desmanteladas.
En cuanto al gobierno de Alfonsín, ¿sí? Y la educación, Alfonsín asume en 1983 la presidencia, se terminó con el control policial a estudiantes y docentes, con las restricciones al ingreso a la enseñanza media y a las universidades, se respetó el derecho de huelga de los docentes, se restableció la autonomía universitaria, el gobierno de los claustros y la libertad de cátedra y se reinstaló el sistema de concurso. La sociedad en ese entonces, más allá de la cuestión pedagógica, vivió dos procesos en ese momento y hasta el día de hoy: el juicio de los miembros de las Fuerzas Armadas y las leyes de obediencia debida y punto final. La deuda se convirtió en un determinante fundamental en la economía argentina, seguida por las decisiones del Fondo Monetario Internacional, y la hiperinflación fue la gota que rebalsó el vaso. Como consecuencia de esto, hubo muchas deserciones escolares en todos los niveles de educación. La acción de la dictadura, la acción económica y las políticas neoliberales terminaron de quebrar el sistema educativo nacional argentino. El gobierno de Menem y en materia de educación, ¿sí? Menem asume el poder en 1989 en un periodo de gran crisis que había sucedido en el periodo de Alfonsín. En materia de educación, ¿sí? Hubo una descentralización nuevamente del sistema educativo, de financiamiento de la educación pública, del nivel medio y superior, en favor de las escuelas privadas. Hubo una flexibilización en la contratación docente y comenzó a considerarse la educación como un elemento de mercado. La escuela se convierte en comedor, en centro asistencial por la profunda crisis económica. Las escuelas primarias y secundarias vieron deteriorada su función pedagógica, como así también el rol docente, quienes también tuvieron que asumir el rol de pedagogos, psicólogos, entre otros. A la que le sucede es el gobierno de la Rúa y de la educación, ¿sí? En materia de educación, se puede destacar que se crea el Instituto de Financiamiento Educativo. Este gobierno de la Rúa dura el 20 de diciembre de 2001, renuncia a la presidencia, donde hubo una peor crisis económica y social en Argentina.